Grupos funcionales aromáticos. Los compuestos aromáticos son una parte esencial de la química orgánica, debido a su estructura estable y su amplia presencia en la naturaleza y la industria. En particular, los grupos funcionales aromáticos consisten en anillos bencénicos con sustituyentes que modifican sus propiedades químicas. Estos grupos están presentes en sustancias tan importantes como medicamentos, colorantes, plásticos y compuestos biológicos. Estudiarlos permite entender su reactividad, nomenclatura y aplicaciones tanto científicas como tecnológicas. El anillo bencénico es la base de los compuestos aromáticos y su característica principal es la resonancia, que la proporciona gran estabilidad. Cuando se le añaden grupos funcionales como OH, NO2, NH2, CH3, entre otros, se obtienen compuestos con propiedades únicas. La nomenclatura de estos compuestos sigue las reglas del IUPAC, considerando la posición de los grupos y su prioridad. Además, su comportamiento químico varía según el tipo de sustituyente, lo que influye en reacciones como la sustitución electrofílica aromática. Su relevancia se extiende a campos como la biología, donde forman parte de aminoácidos y vitaminas, y la industria, donde se usan para fabricar plásticos, fármacos y productos químicos. ¿Qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales aromáticos son compuestos químicos que poseen un anillo aromático, generalmente un anillo de benceno, al que se le une uno o más grupos funcionales. Para entender completamente su estructura y su relevancia, primero tenemos que saber qué es un compuesto aromático y cómo se comporta a nivel molecular. Un anillo aromático es un componente más representativo de los compuestos aromáticos en el benceno. Esta molécula está formada por 6 átomos de carbono que se lanzan entre sí, formando un anillo cerrado. En este anillo los carbonos están unidos por enlaces que se alternan entre simples y dobles, pero en realidad los electrones de estos enlaces están deslocalizados, es decir, no pertenecen a un solo átomo. Están deslocalizados, es decir, no pertenecen a un solo átomo ni a un solo enlace, sino que se distribuyen de una manera uniforme en todo el anillo. Esta propiedad se reconoce como resonancia y es la razón principal por la cual los compuestos aromáticos tienen una gran estabilidad química. La resonancia hace que el anillo de benceno no se comporte como un típico alqueno, que son los de doble enlaces reactivos, sino como una estructura especial con una energía de enlace más baja y una resistencia mayor a ciertas reacciones químicas, lo que hace único en la química orgánica. Un grupo funcional es un conjunto específico de átomos dentro de una molécula que es responsable de las reacciones químicas características de esta molécula. Algunos ejemplos comunes de grupos funcionales son el hidroxilo, el amino, el nitro o el metilo. Cuando uno de estos grupos se une a un anillo aromático, como el benceno, se forma un grupo funcional aromático. Esto cambia las propiedades químicas del compuesto, haciéndolo más reactivo en ciertas condiciones o con capacidades nuevas, como interacción con otras moléculas, absorción de luz o disolución en distintos medios. La clasificación general son los compuestos con grupos funcionales aromáticos. Pueden clasificarse según el tipo de grupo unido al anillo o la cantidad de sustituyentes presentes. Por ejemplo, el monosustituidos tienen solo un grupo funcional unido al anillo bencénico, como el fenol o el anilina o incluso el nitrobenceno. Y el polisustituidos tienen 2 o más grupos funcionales. Esta clasificación no solo es útil para la nomenclatura, sino también para predecir cómo se comportará el compuesto en una reacción química. Los compuestos como grupos funcionales aromáticos no solo son relevantes en la teoría química, sino que también tienen una gran presencia en la vida diaria, en la medicina, la tecnología, la alimentación y el medio ambiente. En este apartado se hace un repaso final de lo aprendido y se destacan aplicaciones prácticas reales para entender mejor su importancia. Por ejemplo, cosas en las que aplicamos esto en nuestra vida cotidiana es la medida. Muchos medicamentos contienen grupos aromáticos. Cosas en las que aplicamos esto en nuestra vida cotidiana es la medida. Muchos medicamentos contienen grupos aromáticos debido a su capacidad de interactuar
con proteínas del cuerpo y su estabilidad química, como el paracetamol, aspirina, ibuprofeno, antibióticos como la penicilina y el clorafénico. También otros ejemplos es la cosmética, así como colorantes. Muchos pigmentos como los azocolorantes se derivan de compuestos aromáticos que usan en telas, pinturas y tintas. Perfumes y fragancias. Incluyen compuestos aromáticos con anillos becénicos y cadenas funcionales que producen olores agradables, por ejemplo, olor a vainilla. Cosméticos. El ácido sálico como grupo aromático se usa en cremas para el acné por su efecto exfoliante y antiinflamatorio. El producto de uso diario. Plásticos y polímeros como el poliestireno y el nylon contienen unidades aromáticas que usan en envases, electrodomésticos, etc. Conservadores de alimentos, como el BHT, un derivado aromático que evita la oxidación de productos envasados. Hasta incluso en el funcionamiento del cuerpo humano. Dopamina y serotonina. Tienen estructuras aromáticas que regulan el estado de ánimo y funciones nerviosas. Hormonas como los estrógenos y la tiroxina contienen núcleos aromáticos. Aminoácidos esenciales como la fenilalanina y el triptófano tienen grupos aromáticos necesarios para fabricar proteínas, y en la naturaleza y en la ecología. Voy a hablar de la estructura del benceno. En el modelo hay átomos negros, ¿no? Esos son los átomos del carbono. En el modelo hay 6 átomos de carbono que forman un anillo hexagonal. Cada carbono forma 3 enlaces, uno con el carbono vecino, otro con el otro carbono vecino y uno con un hidrógeno, que son los átomos blancos. Los átomos blancos, pues como acabo de decir, son el hidrógeno y cada uno está unido a otro carbono, por lo que son 6 hidrógenos en total. Ahora voy a hablar de los enlaces y su estructura aromática. El benceno tiene 6 enlaces carbono-carbono. Estos se alternan entre simples y dobles, pero en realidad los electrones se deslocalizan por todo el anillo. Eso se representa con un círculo en el centro del anillo. Eso en la estructura plana. O con enlaces flexibles como en mi modelo. Esta deslocalización electrónica es lo que le da su carácter aromático, haciéndolo muy estable químicamente. Y ahorita voy a decir una tabla. Pues de carbono, la cantidad son 6 y la función es que forma el anillo aromático. Luego también hay 6 hidrógenos que están unidos a cada carbono. Hay 6 enlaces carbono-carbono. Estos alternan entre simples y dobles. Y 6 enlaces carbono-hidrógeno. 1 H por cada C. Importancia de los grupos funcionales aromáticos en la vida. Los compuestos aromáticos tienen una gran relevancia en distintas áreas como la biología, la industria y el medio ambiente, debido a sus propiedades químicas estables, su capacidad para formar estructuras complejas y su presencia tanto en la naturaleza como en productos fabricantes para el ser humano. Importancia biológica. Los grupos funcionales aromáticos están presentes en muchas moléculas esenciales para la vida. Algunos ejemplos serían aminoácidos aromáticos, neurotransmisores, hormonas, vitaminas. Estas moléculas son necesarias para el crecimiento del metabolismo, la comunicación celular y la regularización del cuerpo humano. Esto tiene importancia industrial en los compuestos aromáticos que son útiles en la industria química y farmacéutica. Por ejemplo, medicamentos como paracetamol, aspirina, ibuprofeno, antibióticos y antidepresivos. También los colorantes y tintes, plásticos y polímeros.
como también pueden ser los cosméticos y perfumes, que contienen muchos compuestos aromáticos por su olor agradable. La importancia ecológica son los compuestos aromáticos que también tienen implicaciones ambientales, como la contaminación, toxicidad, resistencia ambiental y pues esos son los compuestos aromáticos que tienden a ser muy estables. Sube a TikTok y le pones Son los 2x velocidad. Dos semanas sin clases. Estamos haciendo el PC. Y luego sale de tanque. Chicken, this is lava chicken is.